está descrito en el programa, ¿no? Pero haciendo ciertas aclaraciones, ¿no? El tema de trastornos mentales es como la introducción para lo que vamos a ir viendo a través de las clases, ¿no? Vamos a empezar, vamos a poner ya en pantalla grande. Bueno, vamos a primero ir haciendo algunas aclaraciones acerca de la especialidad de psiquiatría, ¿no? Primeramente, nosotros como psiquiatras somos formados en medicina y dentro de la medicina nosotros hacemos nuestra especialidad, que sí se lleva bastante la parte de psicología, pero nosotros como médicos podemos usar medicamentos a diferencia de los psicólogos, ¿no? Entonces, esa diferencia que nosotros estamos capacitados para poder usar psicofármacos nos permite entender que muchos problemas de salud mental se ha visto que tienen bases biológicas y no como, bueno, en un inicio se creía que eran comportamientos y conductas de las personas, ¿no? Y que esto era lo que los hacía que se tengan procesos de desadaptación y como se desadaptaban, entonces necesitaban algún tipo de apoyo, ¿no? Ya desde ese entendido, muchas veces siempre queda la duda, ¿no? De a quién tengo que enviar a este paciente, a un psicólogo o a un psiquiatra, ¿no? Cuando ustedes ven que los síntomas están en mayor intensidad, cuando vean que los pacientes están, que afecta algunas funciones vitales como el sueño, el apetito, ¿no? O está afectando en realidad varios aspectos de su vida como el trabajo, la familia, ¿no? Cualquier tipo de entorno, entonces pueden pedir una valoración por psiquiatría. Y si el psiquiatra ve que los síntomas no son tan intensos, lo que normalmente va a hacer es eh, pedir, pedir que el paciente acuda solo a psicología. Pero cuando vemos que los síntomas se exacerban, entonces probablemente vamos a necesitar un apoyo psicofarmacológico, ¿no? Entonces, entendemos que los trastornos psiquiátricos son enfermedades del sistema nervioso central, que se caracterizan por alteraciones en las emociones, la cognición, la motivación y la socialización, ¿no? Normalmente se ha visto que tienen una carga hereditaria alta, entre las que varían entre un 20 a 90% en vulnerabilidad de enfermedad, como en casos como el trastorno bipolar, donde la carga es una en dos, o sea, de dos hijos, uno probablemente va a tener trastorno bipolar. Así de alta es la carga, ¿no? Eh, sí se ha visto en otros trastornos como en el espectro autista o en el TDAH, donde las cargas llegan a ser bastante altas para este tipo de enfermedades. Esto ha permitido que haya, eso ha permitido que haya mucha investigación en este último tiempo en temas de salud mental, ¿no? Entendiendo desde qué punto. Uno, el desarrollo que ha habido en medicina como tal, el desarrollo, la mejora en la neuroimagen, los estudios genéticos, que hemos tenido bastantes avances en estos últimos años, que nos han permitido poder darnos cuenta que no, la psiquiatría no es una ciencia, no es una especialidad de la medicina donde nosotros no contamos con estudios o no contamos con evidencia para poder diagnosticar un trastorno mental. Entonces, ya desde ese punto, muchas veces cometemos el error de decir no a una persona con depresión, como échale ganas, tú puedes, es que tú no pones de tu parte, es que tú no te quieres sanar, entendiendo como si fuera la voluntad de una persona el salir de este problema, ¿no? Es como
yo les pongo el ejemplo a mis pacientes, es como que te fractures tu pie y el doctor te diga, échale ganas, tú puedes, si tú deseas puedes caminar. Cuando hay un problema orgánico, el que es el que está causando la enfermedad, ¿no? Entonces dice, como consecuencia, normalmente hay una carga sustancial en enfermedades de características psiquiátricas en todo el mundo. Y normalmente nosotros los clasificamos como síndromes amplios y heterogéneos que a la, que a la fecha carecen de una neuropatología bien definida y marcadores biológicos auténticos, ¿no? Eh, están los estudios, los últimos estudios que se están haciendo en psiquiatría, pues ya se han ido detectando algunos genes relacionados, algunos trastornos como el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno del espectro autista, donde ya se han identificado algunos genes, ¿no? Entonces, no es que ya la psiquiatría era como hace más de 100 años, donde se creía que eran personas que tenían un demonio, ¿no? Que eran personas que tenían que no tenían fuerza de voluntad, ¿no? Entonces ya sabemos que hay ciertas características que todavía faltan estudiar y que normalmente eso nos está permitiendo mejorar los diagnósticos y mejorar también se espera que a un futuro tratamientos farmacológicos mejor dirigidos y con una mejor respuesta y probablemente también en algunos casos tratamientos que puedan hacer que un paciente con un diagnóstico crónico como el trastorno bipolar, la esquizofrenia, ¿no? Puedan tener ya una vida relativamente normal, eh, donde se pueda mejorar, ¿no? La calidad de vida en estos pacientes, ¿no? Ahora, nosotros en psiquiatría utilizamos mucho lo que es el famoso el manual de diagnóstico de enfermedades, que es el DSM-5, ¿no? El DSM-5 es el manual, el libro, digamos, el manual de diagnóstico que se utiliza, que tiene como lineamientos que nos permite dar un diagnóstico de un trastorno, ¿no? Pero normalmente estos diagnósticos llegan a ser clínicos, ¿no? En psiquiatría nosotros no pedimos muchos estudios, no pedimos muchos laboratorios. ¿Por qué razón? Porque normalmente la clínica es lo que determina el diagnóstico como tal. Ahora, sí se está viendo que para que haya mejor forma de diagnóstico, se clasifiquen los trastornos por los síntomas, ¿no? Como insomnio, ¿no? Síndromes que tienen insomnio, ¿no? Anedonia, todos los trastornos como la depresión, trastorno bipolar, los trastornos de conducta, ¿no? Que tengan como un eje principal, digamos, de diagnóstico, la anedonia, ¿no? En el otro, digamos, la apatía. Entonces, todos los diagnósticos que tengan apatía, pues ir mejorando, ir clasificando de esta forma los diagnósticos en psiquiatría, ¿no? Hay estudios, lo que les decía, ¿no? Que se están haciendo actualmente. Uno de estos es el estudio de las neuroglías, que como sabemos la neuroglía es el sistema protector, la glía es un sistema protector, el sistema de sostén, el que crea la mielina, y muchos trastornos mentales se están relacionando con este sistema, ¿no? En nuestro cerebro, que normalmente, que ahora se están haciendo estudios in vitro en células madre pluripotenciales, derivadas de pacientes que tienen algún trastorno, ¿no? Y lo que ofrece formas de ir estudiando la fisiopatología de este tipo de trastornos, ¿no? Ay, no, creo que estaba viendo los mensajes si había alguna pregunta. Doctores, cualquier duda pueden irme preguntando en lo que vamos avanzando el tema, ¿no? Entonces, entendiendo esto, pues esperemos eh, que a futuro nosotros podamos tener mejores diagnósticos, mejores
tratamientos en relación a los diagnósticos de psiquiatría, ¿no? Entendiendo que las únicas formas que nosotros tenemos de poder estudiar un cerebro por el momento es por estudios de imágenes y obviamente en personas fallecidas, ¿no? Porque obviamente no podemos tomar muestras de cerebro de una persona viva para hacer este tipo de estudios, ¿no? Lo que nos limita mucho en algunas ocasiones para que esto pueda avanzar tal vez a un paso mucho más rápido, pero bueno, están ya intentando en investigación ver qué avances podemos tener, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trastornos mentales, tenemos que tener claro que las cifras que nos muestra el libro de referencia que tienen para su evaluación no es un libro americano, entonces donde sabemos que en Estados Unidos tenemos mucho y una alta prevalencia de problemas relacionados al consumo de sustancias, ¿no? Probablemente comparado con países como Bolivia, no, sí, no podemos comparar el grado de consumo de sustancias como el fentanil, que es hecho un problema de salud pública terrible en Estados Unidos, que tal vez en nuestro medio se ve en baja cantidad, pero normalmente es en poblaciones específicas como tal vez una población médica, ¿no? Entonces ya de alguna forma nos dice que en Estados Unidos se aproxima a un 30%, pero solo 33% de los individuos afectados reciben tratamiento hoy en día, ¿no? Yo tengo pacientes que, que veo de forma virtual desde Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque sacar una consulta por psiquiatría allá es más o menos a una paciente le dijeron, ¿no? Si es que tú no te has intentado matar o no has intentado matar a otra persona o no está dentro de como que tú estás pensando hacer como un acto terrorista como tal, entonces tienes que esperar a tu fecha de consulta, ¿no? Y normalmente son 2 a 3 meses en que recién puede ver el psiquiatra. Entonces nos habla va una tasa muy alta de prevalencia de estas enfermedades, ¿no? Y dice que la estadística de las enfermedades indican que 4 de 10 de 10 de las causas más frecuentes de enfermedad y costos por atención de la salud en todo el mundo son de origen psiquiátrico, ¿no? Teniendo entre las más importantes la depresión y el consumo de sustancias, ¿no? Ahora, cuando nosotros enviamos a un paciente a un servicio de psiquiatría, normalmente tenemos que ir entendiendo bajo qué concepción y bajo qué estigmas un paciente puede venir a la consulta, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nosotros vemos o detectamos en un paciente síntomas ansiosos, síntomas de depresión, que probablemente es lo que nosotros vamos a ver mayor cantidad de pacientes y nosotros les sugerimos que acuda a un servicio de salud mental o de psiquiatría, el paciente va a reaccionar de una forma a veces muy especial, ¿no? Donde te dicen, yo no estoy loco, yo no estoy tan mal, ¿qué pie- ¿cómo cree que estoy para que usted me mande a un psiquiatra? ¿No? Como si como si fuera una vergüenza, ¿no? Acudir a salud mental. Y normalmente la concepción social, ¿no? Si algún amigo o alguien les ha dicho alguna vez, estoy yendo al psiquiatra, nosotros que somos personal de salud normalmente, ¿cómo reaccionamos a este comentario, ¿no? O cuando alguien te dice, voy al psiquiatra, normalmente muchos pacientes comentan en la consulta sentirse aislados, ¿no? Como que las personas se asustan porque está yendo al psiquiatra y ya no quieren hablar con esta persona, ¿no? Y normalmente los médicos de atención primaria deben basar su consulta en el psiquiatra en presencia de los síntomas o signos de un trastorno mental, ¿no? Entonces, cuando nosotros mandamos a un servicio
Hasta ahora ya se ha cambiado, ¿no? Ya no es ir al psiquiatra, es ir a un servicio de salud mental para que suene más bonito para los pacientes, que se ha visto este tipo de cambios para poder, para lograr una mejor adherencia a tratamientos, ¿no? Entonces, normalmente el médico, ustedes como médicos y los que van a ser especialistas, probablemente cuando tengan que derivar a un paciente a salud mental, tengan que explicar primeramente que así como el cuerpo se puede enfermar, también nuestra mente puede enfermarse. Puede enfermarse de estrés, puede enfermarse de penas, de miedos, de, 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 de sensaciones de peligro que la mente puede ir creando, ¿no? Entonces, y que ir al psiquiatra o ir al psicólogo es algo normal, que en otros países es normal, como en Argentina, el acudir a un psiquiatra como un apoyo para evitar situaciones de riesgo que nosotros ya sabemos que pueden estar asociados con nuestro sistema inmunológico, ¿no? El estrés hace que el sistema inmunológico trabaje de una forma inadecuada y normalmente aparezcan otro tipo de problemas cuando el paciente no detecta realmente qué es lo que está afectando y muchas veces son temas de salud mental, ¿no? Entonces dice que los trastornos mentales y el abuso de estupefacientes constituyen las causas principales de año vida perdidos en discapacidad entre las enfermedades médicas. Y en términos generales, se acepta que los países con altos ingresos deben generar preparación profesional suficiente. eh, un momentito, vamos a mover esto. Ay, perdón, ¿no? Deben generar preparación profesional suficiente en países con ingresos bajos y medios para contar con un modelo de atención adecuadamente equilibrado para emprender tratamientos de tipo científico-estadístico en los trastornos clínicos. Y yo les pregunto, doctores, ¿quiénes de ustedes alguna vez han derivado a un paciente a un servicio de salud mental, ya sea a un psiquiatra o a un psicólogo? ¿Nadie? Nadie de ustedes, doctores, una Yo sí, persona, doctora. una, ¿no? ¿Y cuál ha sido la razón de que hayas derivado a un paciente a psiquiatría o a psicología? Mm. Era un paciente joven de 18 años más o menos que acudió porque a consulta para hacerse un examen médico general traído por su mamá que él decía que pesaba más o menos 110 kilos y de la nada empezó a bajar o sea, quiso bajar de peso y llegó, en menos de un mes llegó a 90 kilos, pero empezando a vomitar constantemente, no come, empezó a vomitar, sus padres se divorciaron. Él me contó un poco que entró en depresión, eh, cayó en lo que es la marihuana y tiene pensamientos suicidas. No, está un poco aislado y necesitaba apoyo. Y normalmente pasa, ¿no? En los pacientes, ese cuadro es como para no perderse, ¿no? O sea, tiene bulimia, tiene depresión, además hay consumo de sustancias, entonces tú sabes que en ese caso necesita un apoyo psiquiátrico. Pero a veces, a no ser que un paciente te diga, me quiero matar o he pensado en matarme o estoy planificando matarme, ¿no? Muchas veces son diagnósticos que pasan desapercibidos como he dejado mi trabajo, ya no tengo interés de salir, solo quiero quedarme en la casa, ¿no? No me interesa lo que pase, no quiero ver a personas, no quiero, mis amigos me invitan a salir, pero yo ya no quiero, digamos, que esas cosas pasan desapercibidas, es como, ay, qué macana, ¿no? Ay, qué macana, pero seguro ya vas a estar bien. Y cuando no entendemos que son síntomas de depresión.
o esos pacientes que acuden a todas las especialidades médicas, ¿no? Y en todas les dicen que está bien, le dice, ya te hemos hecho el laboratorio y estás bien. Entonces, como no eres para acá, te voy a mandar a neuro, a cardio, a reumato, a todos, ¿no? Y a nadie se le ha ocurrido pedir una consulta por psiquiatría para entender por qué este paciente está con tantos síntomas que necesitan que tantas especialidades lo vean y que todas las especialidades van descartando que este paciente está sano, ¿no? Entonces, ¿cuántas más tiene que acudir para que vean que es un tema de salud mental, puede ser un trastorno de somatización, algo que está sucediendo en su vida, que muchas veces no preguntamos? En el caso que ahorita la doctora nos acaba de contar, ella le ha preguntado, se ha tenido un tiempo para poder hablar con el paciente y enterarse que estaban pasando cosas en su casa, que está viviendo un divorcio de papás, que puede ser un factor que puede estar causando este problema, y obviamente el sobrepeso que debe estar, que muchas veces se asocia a bullying, ¿no? Entonces, todo eso tendríamos que hacerlo en una consulta, pero en una consulta por medicina general. Pero muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces, ¿qué sucede? Que no tenemos el tiempo o que nos dan bastantes historias para un poco tiempo, entonces no nos permite tal vez alargarnos y preguntar muchas otras cosas más. Entonces, sí sería bueno que después de ver que está acudiendo a muchas especialidades un paciente y que está acudiendo y que todos le dicen que está sano, entonces no olvidarnos en esos casos, pedir una interconsulta por salud mental, ¿no? Entonces, vamos más a eso. O dos, cuando un paciente de forma continua acude a la consulta de medicina general, ¿no? Y acude de forma frecuente, acude de forma frecuente a la consulta de medicina general y lo que él va, o sea, y, y es algo que nos llama la atención porque muchas veces nos pasa con las personas de la tercera edad, que ellos acuden a la consulta casi semanalmente, ¿no? Y a veces son cosas sin tanto sentido, las razones por las que él está acudiendo, que sí sería bueno que ese paciente sea derivado a un servicio de salud mental. Entonces, vamos a ir hablando en líneas generales qué avances hay, están habiendo en salud mental en estos últimos años, que nos está permitiendo mejorar diagnósticos, que nos está permitiendo darnos cuenta que no es que la persona que los está sufriendo es porque ella quiere estar mal, porque quiere llamar la atención, ¿no? Eh, Normalmente, pues vamos a ir dándonos cuenta que se está viendo que hay una evidencia científica en todo esto, ¿no? Normalmente en el tema de neurogenética, lo que se ha visto es que el encéfalo del ser humano solo puede examinarse de manera indirecta durante toda la vida y los análisis genómicos se han vuelto en extremo importantes para obtener indicios moleculares sobre la patogenia de los trastornos psiquiátricos. Se han identificado alelos de riesgo y mutaciones en las líneas germinales que proporcionan una fuerza potencial en la cuestión de causa y efecto. Y en estudios transversales sería imposible determinar si un fenotipo biomarcador encontrado en las personas o sistemas de modelos afectados refleja un factor etiológico o una respuesta compensatoria. Y en cambio, el riesgo genético en la línea germinal está presente antes de que el cerebro se desarrolle, lo que al menos en teoría permite que los experimentos evalúen la secuencia temporal, ¿no? Y casi la mayoría de los estudios que ahorita estamos viendo que están saliendo es relacionado al espectro autista, ¿no? Que si se han dado cuenta en estos últimos años, eh, la tasa más o menos es de un, perdón, la tasa es de 15 en 50 niños están naciendo o son diagnosticados con trastornos del espectro autista. O sea, si se da, dice que en los años 80 se diagnosticaba 1 en 1000 y ahora estamos 15 en 50, o sea, más o menos esa es la tasa de
trastornos autistas que se están viendo en estos últimos años. ¿A qué me voy con eso? Que se ha visto que hay algunos factores relacionados como factores genéticos, la neuroinflamación, ¿no? El estrés en el embarazo que puede vivir una mamá, que se han ido asociando a trastornos del espectro autista, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues sí se han ido determinando algunos genes relacionados con el autismo como tal, ¿no? Y también la asociación que puede haber entre autismo y otras enfermedades. Entonces, aquí hay una pregunta, doctores. Dice, casi el 10% de los individuos con o sea, en inglés, desorden del espectro autista, tiene síndromes de discapacidades intelectuales bien descritos como, ¿cuál creen que es la respuesta correcta? Algunos dicen, ya, ya. Normalmente se ha visto que el síndrome de cromosoma X frágil, el síndrome de Red y la esclerosis tuberosa son asociaciones descritas con el trastorno del espectro autista, ¿no? Como en los casos donde vemos autismos graves, ¿no? Donde hay una discapacidad mental clara, ¿no? Entonces, en esos casos sí se ha asociado con uno de estos problemas, ¿no? Que a veces directamente, a veces nos quedamos con el diagnóstico de autismo y no nos tomamos el tiempo de ver otras cosas que pueden estar sucediendo. Entonces, en otros países, como en Estados Unidos, ya es parte de un protocolo que a un niño que se diagnostica o se sospecha de autismo se pide la prueba genética, ¿no? Pero no significa que todos los niños con autismo no tienen toda la carga genética que vamos a ir viendo como causa, ¿no? O sea, no es la única causa, no es la causalidad, la genética como tal, ¿no? Es un factor de otros que se están describiendo. Otro factor que se está describiendo es la neuroinflamación, ¿no? Que son otra de las razones para que, para que estos niños tengan este problema, ¿no? Y algo bien característico que se está viendo en niños con autista es cómo responde su sistema inmunitario. Normalmente, si se dan cuenta después del COVID, los resfríos, las infecciones son más difíciles de tratar, ¿no? O los periodos de enfermedad llegan a ser un poco más largos. Y es lo que se está viendo en los niños con autismo, ¿no? Que normalmente estos niños, cuando se resfrían, cuando pasan alguna infección viral o infecciones que normalmente antes o sea, que después de un tiempo nuestro sistema inmune responde y ya atravesamos la enfermedad, en estos niños tardan más en recuperarse y dos, les genera mucha irritabilidad, ¿no? O sea, ese cerebro está más irritado de lo normal, pero que a veces con uso de antiinflamatorios o el ibuprofeno, estos síntomas de irritabilidad en estos niños mejoran, ¿no? Asociado a enfermedad, ¿no? Antes tal vez se hubiera sugerido darle risperidona, un antipsicótico, pero se está viendo en estos casos usar ibuprofeno. ¿Por qué? Porque está describiéndose mucho mejor el tema de la neuroinflamación en estos casos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de autismo, para que ustedes conozcan un poco acerca de esto y entiendan, hay características, ¿no? Tal vez la más importante es la parte social, ¿no?
son niños que no se les dificulta mucho la parte de la sociabilización, ¿no? Son niños que no tienen normalmente amigos, les cuesta hacerlo, ¿no? Y tienen, normalmente no miran a los ojos como normalmente todos lo hacemos, y sus gestos, muchos de los niños, de los autismos que no hablan, aprenden a comunicarse a través de gestos, a veces de sonidos que los papás logran interpretar. Entonces, ellos aprenden cómo adaptarse a ciertas cosas, ¿no? Tienen intereses restringidos, ¿no? Normalmente tienen conductas obsesivas, son niños que tienen, son muy metódicos en algunas cosas, ¿no? Y normalmente hasta un niño, hasta el año, tú le llamas por su nombre y él se va a girar y te va a mirar. Y normalmente los niños autistas, ellos no tienen una respuesta, ¿no? Eh, hay dos, como se llama espectro, normalmente podemos encontrar como que de una línea los dos límites, ¿no? Que puede ser niños que no hablen o niños que utilicen un vocabulario bastante amplio, con palabras complicadas para la edad, ¿no? Un vocabulario muy rico, entonces, que también, ¿no? O para la edad nos llama la atención que utilicen palabras rebuscadas, digamos, ¿no? Y en el procesamiento sensorial son niños sensibles a sonidos, son niños sensibles a estímulos fuertes, a luces, ¿no? También en el tema de la alimentación son niños que no les gusta sentir percibir nuevos sabores, nuevas sensaciones, texturas en la comida. Entonces son muy selectivos con este tema y normalmente ellos no tienen una buena imaginación para los juegos, no tienen una buena imaginación como tal. Entonces, cuando un niño te cuenta autista una super historia, probablemente esa historia la sacó de un libro o la sacó de algo que ha visto en la televisión, ¿no? Entonces, esas son las características del autismo como tal, ¿no? Entonces, lo que sí se ha visto que hay una lesión genética y de un gen de gran penetrancia, ¿no? Y que normalmente hay un grupo heterogéneo de enfermedades del neurodesarrollo que se ha visto más en mellizos monocigotos al 60-90% de 100 genes de riesgos individuales, ¿no? Ahora, no significa, y eso tienen que tener claro, que todos los niños con autismo tienen una alteración genética, porque también se ha visto niños diagnosticados con autismo que no tienen alteraciones genéticas, ¿no? Ahora esta pregunta dice, ¿no? Muchos genes se relacionan con múltiples síndromes psiquiátricos. A este evento llamamos, ¿cuál es la respuesta, doctores? Algunos dicen A, otros dicen D, otros E. Y hay muchas preguntas, doctores, que se les puede dar, que les preguntan una cosa y que parece que la respuesta también sea otra, ¿no? Entonces, la respuesta en este caso es A, pielotropía, ¿no? ¿Qué es la pielotropía? Es cuando muchos genes se relacionan con múltiples síndromes, ¿no? Entonces, es el conjunto de genes donde están alterados que están relacionados con una enfermedad, ¿no? Como en el caso de los polimorfismos para trastorno del espectro autista son estos, el MEC2, el FMR1, el TSC, que están relacionados. Pero lo que nos dice es que digamos, en TOC se ha visto que tiene el gen TSC1, digamos, ¿no? Y que en los polimorfismos comunes, el CAGNAC A1C, también es uno que se ha visto asociado a esquizofrenia y trastorno bipolar. Pero la pregunta no te está preguntando eso, la pregunta te está diciendo, cuando muchos genes se relacionan con múltiples síndromes, ¿a qué se llama este evento? ¿No? Entonces hay que leer las preguntas. Otra, hemos hablado ahorita de la parte de neurogenética. Ahora vamos a hablar acerca de la transducción de señales, ¿no? Se ha visto que hay
dentro de todo lo que es la psiquiatría y cómo también se han ido descubriendo hasta los antidepresivos, ¿no? O los antipsicóticos, a veces han sido descubrimientos casuales, ¿no? Como en el tema de los antipsicóticos, ¿no? Se estaba buscando un medicamento para los vómitos, ¿no? Pero dando a un grupo de pacientes con esquizofrenia que tenían algún problema de este tipo, se ha visto que mejoraba los síntomas psiquiátricos, ¿no? Y así es como se ha descubierto la clorpromacina. Y es lo mismo con los antidepresivos, ¿no? Que se estaba buscando un medicamento para el dolor y de alguna forma se encontró un antidepresivo, ¿no? Entonces, normalmente se ha visto que hay una transducción de señales, ¿no? Y que normalmente hay mecanismos neuroadaptativos a ciertas sustancias. En algunas enfermedades crónicas como la depresión crónica, donde se ha visto una disminución del hipocampo, se ha visto que ciertos antidepresivos han mejorado con el uso crónico el funcionamiento de estas áreas del cerebro, ya que a qué se ha relacionado a una transducción de las señales que recibe el cerebro, ¿no? Donde normalmente se ha visto que empieza a mejorar una función y el cerebro parece que empieza a sanar, ¿no? Pero no es un proceso corto. Entonces, muchas veces pasa que cuando nosotros iniciamos un tratamiento en psiquiatría, los pacientes creen que son tratamientos cortos o cuando ellos ya empiezan a sentirse bien, creen que es el momento de ya quitar el medicamento pensando que ya están recuperados. Cuando vamos entendiendo que la transducción de señales va a permitir que desde el ADN, el AMP cíclico, ¿no? Haya una transducción nueva que permita mejorar un funcionamiento inadecuado, ya sea de neurotransmisores, ¿no? Luego también de enzimas dependientes de ciertas sustancias, como en el caso del litio, ¿no? Que se ha visto que puede inhibir enzimas dependientes de magnesio, incluida esta enzima que aquí está descrita, la GSK3 beta, que está relacionado al trastorno bipolar, ¿no? Y normalmente también como nosotros, bajo un consumo frecuente de ciertas sustancias, porque al final tenemos que entender que todas son sustancias químicas, también las drogas, ¿no? Normalmente alteran los circuitos o alteran también las transducciones de señales neuronales y alteran el circuito de recompensa en nuestro cerebro, ¿no? Entonces dice, el litio como tratamiento en el trastorno bipolar ¿compite con qué? ¿Cuál es la respuesta, doctores? Ok. Compite con el magnesio, ¿verdad? Muy bien. ¿No? Y los avances que tal vez nosotros en psiquiatría igual vamos a volverlos a ver cuando llevemos depresión es el tema de los antidepresivos, ¿no? Y en el tema de antidepresivos hay cosas bien interesantes que nosotros podemos hablar, ¿no? Y entre las cosas importantes que nosotros podemos ir explicando, uno es que los antidepresivos en muchos casos también se ha visto que pueden modular el dolor crónico, ¿no? En algunos pacientes eh, se usa los antidepresivos como moduladores del dolor, como la duloxetina, la mitriptilina. ¿Por qué razón? Porque se ha descrito que los circuitos de depresión y los circuitos de dolor crónico en nivel del cerebro activan las mismas áreas, ¿no? Entonces, normalmente por estas razones que los antidepresivos van bien para el dolor crónico, ¿no? Entonces, por eso también es importante que pacientes con dolores crónicos como fibromialgia, en enfermedades como la artritis reumatoide, ¿no? El lupus o enfermedades donde se utiliza corticoides,
tengan una valoración psiquiátrica. ¿Por qué? Porque normalmente estos pacientes nos van a hacer cuadros depresivos hasta por el uso del cortisol que nosotros damos a nuestros pacientes, ¿no? Y entre tal vez los avances más importantes que nosotros tenemos en psiquiatría, entendiendo que los tratamientos son crónicos y que normalmente los periodos de ventana de inicio de tratamientos duran entre 10 a 14 días, el uso de medicamentos en un paciente, digamos, con depresión, con ideación suicida, que tú sabes que si el medicamento no empieza a actuar, ese paciente probablemente se puede suicidar a la semana de haber iniciado un tratamiento, porque todavía no está sintiendo el efecto del antidepresivo, ha obligado a buscar algún otro psicofármaco que tenga una acción mucho más rápida en estos casos, ¿no? Y entre estos se ha visto el uso de la ketamina. La ketamina, como ustedes saben, es un anestésico, ¿no? Se utiliza en anestesiología y normalmente es un antagonista no competitivo de los receptores N-metil de aspartato, ¿no? Y que normalmente el efecto del antidepresivo como tal se ha visto que es a horas del uso, o sea, a las horas de que el paciente empieza a utilizar el medicamento, en muchos casos la ideación suicida empieza a desaparecer, ¿no? Entonces llega a ser un medicamento de bastante utilidad en psiquiatría, ¿no? Que ya se está utilizando en Bolivia, sí, ya se está utilizando bajo seguimiento, sí, hay que dormirlo al paciente, anestesiarlo y todo. ¿Para qué? Porque también tiene un efecto adictivo. Entonces, para evitar ese efecto, es mejor tenerlo al paciente sedado para que él no sienta cómo está ingresando tal vez la sustancia a su cuerpo, ¿no? Pero que sí nos ayuda bastante en estos casos, ¿no? Em, También ahora ya se utiliza la ketamina en Sprite, ¿no? O sea, es de acción intranasal para, para utilizar también en casos donde la depresión, en dos casos, uno en depresión con ideación suicida o dos en depresiones resistentes a tratamientos, ¿no? Que ya has utilizado 3 a 4 antidepresivos y que no hemos tenido ninguna respuesta a estos. Y normalmente la investigación, las últimas investigaciones que se está haciendo en animales explican de una plasticidad que se está dando en regiones límbicas, ¿no? O sea, que tiene un efecto un efecto sobre la sanación de nuestro sistema límbico en algunos casos de depresión, ¿no? Y que normalmente se está viendo la activación del toro o del de los factores neurotróficos, ¿no? Como bloqueadores de este tipo, entonces que tienen un efecto sanador a nivel del cerebro. Ahora, el estudio de los circuitos, hay, nosotros sabemos que todo nuestro cerebro está unido por conexiones inter, intercere- inter- eh, todo nuestro cerebro está interconectado y que normalmente en algunos casos se ha visto que no existe una buena conexión, a veces hasta entre lóbulos del cerebro, como en el caso del TDAH, ¿no? En el TDAH se ha visto una disminución en las interconexiones intracerebrales que puede ser la causa de la impulsividad en estos niños, ¿no? Y que lo que se ha visto es que usando algunos medicamentos desde la niñez, como el metilfenidato, en la edad adulta se ha visto que se logra mejorar, a diferencia de lo que antes se creía, que el metilfenidato solo trataba los síntomas y no curaba, ¿no? Entonces ahora ya sabemos, la nueva evidencia nos dice que sí a futuro, con el uso frecuente en años, sí se ha logrado ese cerebro ir regulando algunas interconexiones, ¿no? Entonces, normalmente en pacientes en psiquiatría se ha visto este problema, ¿no? Se ha documentado anomalías en la conectividad neuronal. Además que el uso de de nuevos tratamientos no medicamentosos como el, el, es- el,
El, el uso de estímulos eléctricos o magnéticos pueden controlar la actividad neuronal y que han tenido cierto éxito en depresión, trastorno obsesivo, compulsivo, dolores y adicciones, ¿no? Y en la década pasada también se atestiguó el desarrollo de nuevas técnicas revolucionarias, optogenéticas, receptores y ligandos que permiten un control temporal y espacial sin precedente de los circuitos neuronales. Y el desarrollo de detectores de calcio codificados en forma genética y en conjunto de electrodos ha permitido la vigilancia en vivo de miles de neuronas múltiples en múltiples regiones cerebrales al mismo tiempo, ¿no? Entonces van a ver ya, no sé, los si viven en La Paz, no sé si en Santa Cruz o en otras ciudades, que ya se está haciendo la estimulación biomagnética, ¿no? Donde se les pone electrodos a los niños, ya en otros países como en países tipo Estados Unidos, China, son aparatos que llegan a ser de uso común, ¿no? O sea, tú te pones tus estimuladores en tu cerebro y puedes estar con eso horas, ¿no? Con ciertas descargas que no generan algún malestar, pero en autismo, como dice aquí en TOC, en trastornos obsesivos, sí se ha visto mejoría en estos síntomas. Y hablando de neuroinflamación, ¿no? Hay que tener claro que normalmente después de la pandemia hemos visto, creo que ha sido el boom el darnos cuenta que cuando el COVID causaba una inflamación a nivel de todo el cuerpo, incluido el cerebro, ¿no? Y en pandemia pues había muchos casos de trastornos de ansiedad, depresión, insomnio relacionado al COVID como tal, ¿no? Entonces, esto abierto, pero ya se estaba hablando mucho más antes, de que el cerebro, la inflamación que se da y en enfermedades como la artritis o el lupus, también causaba una inflamación en el cerebro que también se asociaba al tema de la depresión como tal. Entonces, esta inflamación del cerebro se ha relacionado con enfermedades como la depresión, donde se ha visto aumento de las interleucinas y otras citocinas proinflamatorias a nivel sanguíneo. Además, estudios en animales, en roedores, eh, ah, se ha visto que cuando a los roedores se les exponía a estrés crónico, ellos mostraban un aumento de citocinas periféricas, o sea, en mayor cantidad, ¿no? Asociadas, ¿no? A la susceptibilidad del estrés crónico, ¿no? Y que hay datos recientes que han vinculado la señalización proinflamatoria en el encéfalo con otras adicciones, como el alcohol. No se ha visto que en el alcoholismo el tema de la inflamación cerebral es tan fuerte, es tan intensa que el cerebro se sigue inflamando, creo que ayer ya les he explicado eso, ¿no? El cerebro sigue inflamándose hasta después de haber dejado ya de consumir bebidas alcohólicas, ¿no? Como un mecanismo inmunitario a la noxa causada y al efecto neuroinflamatorio, ¿no? Y que normalmente hay una expresión de varios genes relacionados con la inmunidad. Y muchas de estas citocinas producidas por los astrocitos y la microglía y por neuronas bajo ciertas condiciones patológicas desempeñan funciones importantes en la modificación de la función y la plasticidad neuronal, ¿no? Entonces, esa es la introducción, doctores, en psiquiatría. Cuando nosotros vamos a empezar el tema de psiquiatría, quiero que vayan entendiendo que la psiquiatría se divide en dos grandes grupos. Uno son los trastornos psicóticos y el otro son los trastornos neuróticos. Dentro de los trastornos psicóticos, tal vez el más importante es la esquizofrenia, ¿no? Que es un trastorno donde las personas salen de la realidad, se desconectan, ¿no? Empiezan a tener ideas irracionales, ¿no? Y que para ellos esa es su realidad, ¿no? Entonces, por más que nosotros intentemos decirles que no es correcto,
ellos tienen hasta un discurso para defender lo que ellos creen, ¿no? Y el otro grupo que son los trastornos neuróticos, que están relacionados más a los temas de ansiedad, de depresión, trastornos obsesivos, trastornos como la anorexia, la bulimia, ¿no? Que son parte de las personas se dan cuenta de la realidad, pero es ahí donde la mente se enferma, que ya hemos visto por varias causas, ¿no? Desde el estrés, que creo que es una de las causas más importantes en la actualidad, para que haya aumentado bastante la incidencia de trastornos mentales a nivel del mundo. ¿Ok? Entonces ya nos vemos la siguiente clase que vamos a empezar con los trastornos de ansiedad, ¿no? Y con esta introducción acerca de todos los avances que está habiendo en psiquiatría, todo lo que, bueno, se está aperturando en esta rama de la medicina, ¿no? Y lo que a futuro vamos a ir viendo en relación a esta área. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan, doctores? Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor. Una consulta, Doc. Con respecto a las escalas, nosotros como médicos sí o sí lo tenemos que respaldar la escala en la historia clínica de un paciente. Un ejemplo es un paciente, digamos, con ansiedad o con depresión. Podemos utilizar escala de Hamilton y adjuntarla al expediente clínico. ¿Es obligatorio o no? No, no, doctor, porque en realidad no estamos en realidad como médicos no estamos capacitados, a no ser que tú hayas recibido una capacitación, digamos, por un especialista, un psiquiatra, un colega o dentro de tu formación que te ayude, pero una escala no es un diagnóstico, no es un apoyo, porque normalmente, como les he dicho, los diagnósticos en psiquiatría son clínicos. Digamos, has utilizado una escala de Hamilton para ansiedad y te ha salido niveles altos, digamos, entonces eso te da la posibilidad de que tú pidas una interconsulta a psiquiatría, ¿no? Pero no es un diagnóstico, es un apoyo, ¿no? Es algo que te dice, sí, esto nos puede ayudar si es que tú, digamos, quieres acelerar un proceso de preguntar o un test de Beck, digamos, para depresión, que son 7 preguntitas que tú haces, si te sale alto, tú sabes que ese paciente probablemente está en depresión, pero no es necesario ni documentarla, o sea, es solo un apoyo para ti. Si tú quieres hacerlo y tampoco un especialista te va a decir, he tomado escalas, doctor, no, porque en realidad no corresponde. A veces podemos cometer fallas hasta en preguntar, o a veces como preguntamos podemos ir dirigiendo como que preguntas, entonces es mejor no tenerlo en el expediente más que un apoyo, digamos, para la interconsulta que uno va a pedir. Ahora, si tú te vas a formar como psiquiatra, normalmente sí puedes, o sea, sí puedes ponerlo, pero ya sabes que no es un diagnóstico, es un apoyo. El diagnóstico se hace a través de la historia clínica. Ahora, ¿cuándo vamos a retomar así las clases de psiquiatría? Yo estoy yendo al Congreso de Psiquiatría que es en Sucre la siguiente semana. Entonces, no hemos hablado con el doctor encargado acerca de los días que se va a reprogramar, pero por lo que me ha explicado es para la semana del 20, más o menos, o la del 16, me imagino, pero en esos días va a ser, doctores, los temas de psiquiatría. En realidad vamos a hablar, hay una clase de ansiedad, hay una clase de depresión, hay una clase de esquizofrenia, después de anorexia y bulimia, y hay una clase de em, lo que conocemos como delirium o síndrome confusional agudo. Esas son las clases que van a llevar conmigo, que es lo que está dentro de su programa, ¿no? La siguiente vamos a hacer vamos a empezar con ansiedad, que es bonito,
y van a darse cuenta que hay diferentes tipos de ansiedad. Y la clasificación de ansiedad también es diferente y eso van a aprender. Para la siguiente clase sí, vamos a hacer trastornos de ansiedad. Ok, doctores, si no tienen ninguna otra pregunta más, eh, me imagino que el encargado va a subir las nuevas fechas para psiquiatría, entonces espero verlos para esas fechas y poder avanzar todo lo que nos queda del programa para su formación. Listo, doctores. Entonces, hoy acabamos temprano. Que tengan una buena noche y nos vemos para cuando esté programada las citas de las consultas, casi les digo, las clases de psiquiatría. Buenas noches.